Hola, te tengo 3 preguntas. En noviembre de 1999, Francis y Harold ya tenían 4 meses divorciados. Sin embargo, había algo que debían repartirse y aún no habían logrado ponerse de acuerdo. Por este motivo, el juez del Tribunal de Familia les ordenó que lo hicieran en su presencia. Veamos si puedes adivinar qué les costaba tanto dividirse. Opción A, los hijos. Opción B, las propiedades inmobiliarias. Opción C, otros. Pregunta número 2. En octubre de 1999, Jeffrey White le disparó al guardia de seguridad Harry Simmons. El motivo del homicidio fue: opción A, asalto a un banco. Opción B, crimen pasional. Opción C, otros. Última pregunta. En 1998, una encuesta del suplemento semanal USA Weekend reveló que el 64% de los hogares en Estados Unidos tenían al menos un: opción A, gato. Opción B, perro. Opción C, otros. La respuesta a estas interrogantes es la opción C, otros. ¿Pero qué otros? Beanie Babies, una línea de peluches feos fabricados en China por menos de 65 centavos de dólar. No creas en mi opinión, algunos los consideraban preciosos. Tanto que madrugaron en colas, pelearon, gastaron fortunas, robaron y hasta se mataron. Lo asombroso es que su creador ganó más de 2.500 millones de dólares con estos peluches, sin invertir en publicidad. ¿Cómo lo logró? ¿Y a qué precio? En esta historia lo descubrirás. Ty Warner, el creador de los Beanie Babies, nació en 1944, hijo de un vendedor de juguetes y una pianista esquizofrénica. Ty y su hermana Joy alegan que fueron maltratados en su infancia. Según los relatos, su madre le pedía al padre que les pegara sin motivo, y él lo hacía para evitar las molestias de su esposa. En la escuela, Ty es recordado como un chico tímido. Eso no lo detuvo de perseguir su sueño de ser actor. Pero dicha meta no la alcanzó. Sin rumbo ni ingresos, intentó ser vendedor de cámaras a domicilio y también fracasó. A regañadientas siguió el consejo de su padre y se empleó en Dunkin', una firma de peluches. En Dunkin' se convirtió en el vendedor estrella de esta empresa, enamorándose del producto al punto que aportaba ideas para mejorarlo. Pero quizás por su personalidad, sus ideas no fueron valoradas. Su supervisor, Paul Roche, lo consideraba una persona desagradable, mezquina y deshonesta. Su colega, Mike Ingram, lo tildaba de engreído e insoportable. Virginia Benz, la jefa del departamento de diseño de productos, lo veía como un presumido que se creía irresistible. Por supuesto, ella tampoco le hacía caso. A medida que Dunkin' creció, amplió su equipo de ventas y como consecuencia redujo los territorios de los representantes existentes. Esta suele ser una práctica habitual, que en cierta forma es ventajosa para todos, ya que con las ventas aumentando en cada cuenta y más cuentas abiertas en cada mercado, los vendedores suelen ganar más dinero con menos trabajo. Sin embargo, Ty no lo entendió así, y furioso, como una esposa despechada y vengativa, decidió ofrecer su propia línea de peluches a los mismos clientes que se suponía debía venderle los productos de Dunkin'. Y de esta forma traicionó a la firma donde llevaba 15 años como el empleado mejor pagado de toda la empresa. Pero pronto lo descubrieron y lo despidieron. Lo peor es que el emprendimiento de Ty no llegó a ningún lado. Estos sucesos lo arrastraron a una depresión y periodo de inactividad. Probó otros negocios, pero sin éxito. Hasta que un día entabló amistad con su vecina Patricia Roche. Con ella pasaba las tardes charlando e ideando negocios. Una noche que Ty no podía dormir y se asomó por su ventana, vio un cartel de Dunkin' con un oso de peluche. Creyendo que eso era una señal, convidó a Patricia a unirse a la aventura de hacer peluches. Así nació Ty Inc. Pero ¿de dónde consiguió el capital para lanzar esta empresa? Según Ty, fue gracias a una herencia de $50,000 que le dejó su padre, junto con sus ahorros. Según su hermana Joy, este capital pudo haber salido de una valiosa colección de antigüedades de su difunto padre, ya que cuando él falleció, en 1983, Ty esperó 5 días para avisarle a su hermana. En ese periodo de tiempo, Ty se apoderó del preciado botín, al punto que cuando Joy llegó, su madre no dejaba de hablar de lo buen bandido que era Ty Warner.
Lo cierto es que con el apoyo moral de su vecina Patricia, ayudándolo con los detalles organizativos, Ty salió de su depresión y su relación con ella evolucionó hasta convertirse en una asociación romántica y laboral de tiempo completo. Y fue así que Ty resucitó como una máquina imparable de ventas, como un personaje salido de una caricatura. Vestía con pieles, bufandas y trajes rosados. En la exhibición del Atlanta Gift Show, su primer producto, un gato de peluche del Himalaya, tuvo un éxito arrollador, logrando ventas que ascendieron a $30,000 en una hora. Casi una década después, en 1992, las comisiones de Patricia ascendieron a unos $200,000 anuales, lo que impulsó a Ty a querer renegociar un salario fijo de $50,000 en lugar de las comisiones pactadas al inicio. Este incidente, junto con la personalidad controladora de Ty Warner, llevó a la relación a su fin. A finales de 1993, Warner, acompañado de su nueva novia Faye, lanzó la línea de los Beanie Babies, que consistían en pequeños peluches con pocos rellenos, destinados a ser vendidos a $5 cada uno en tiendas de regalos. Estas ventas proporcionaban una ganancia de $2.50 o el 50% a los dueños de estas pequeñas tiendas. A pesar de que este precio se consideraba bajo para este tipo de productos, las ventas fueron nulas durante el primer año. Pero en el Atlanta Gift Show de 1995, una idea impulsaría a los Beanie Babies a convertirse en un fenómeno de ventas. Algunos insisten en atribuir a Ty Warner calificativos de genio debido a este nuevo enfoque. No obstante, la realidad es que dicha idea se gestó en las mentes de un trío de hermanos de apellido King y surgió cuando unos clientes quisieron comprar un peluche de la línea clásica de Ty, la ovejita Lobby, que había sido descontinuada. Esto generó quejas. Uno de los hermanos King, encargado del stand de Ty, recordó cuando sus padres vendían una colección de figurillas de Tom Clark en una tienda de regalos en Clearwater, Florida. Cada vez que su creador, el Dr. Clark, rompía el molde de una pieza, les avisaba a los minoristas que la pieza había sido jubilada. Los padres de King entonces movían la pieza a una repisa especial y la vendían al doble. Los hermanos King imitaron la estrategia de sus padres con la ovejita Lobby. Los minoristas, que se enfadaron al saber que la ovejita estaba descontinuada, se alegraron cuando les dijeron que eso era a propósito. Algunos preguntaron si iban a descontinuar otras piezas. Los King respondieron que no sabían, pero que era buena idea abastecerse por si acaso. Ese mismo día los King le contaron a Warner la experiencia. Ante la baja demanda de los Beanie, Warner dudó, pero como aplicar la idea no requería inversión, aceptó en que se difundiera el rumor de que los Beanie Babies jubilados valdrían más. De esta forma, estos peluches que se comercializaban como juguete pasaron sutilmente a la categoría de coleccionables. Sin embargo, eso no fue suficiente para que los Beanie Babies se hicieran populares inmediatamente. Otros factores, como la casualidad que involucró a un grupo de madres de Illinois, terminaron generando un efecto bola de nieve. Para ese entonces, más de la mitad de los Beanie se distribuían en el estado de Illinois, donde se encontraba la sede central de Ty Inc. Por este motivo, algunos niños descubrieron estos peluches hasta un año antes que en el resto del país. Dado que eran difíciles de conseguir, algunas mamás se sumaron a ayudar a sus hijos a coleccionarlos. La escasez de estos peluches tenía diversos motivos, como que muchos comerciantes no los querían vender por sus colores chillones y su bajo precio, temiendo que afectara la venta de artículos de mayor valor. Y otro detalle es que no se podían conseguir en grandes cadenas de tiendas, por políticas de Ty Warner, que argumentó una serie de pretextos, como que quería proteger a los pequeños negocios de la competencia de precio. Sin embargo, la verdad, esta práctica puede estar enraizada en los orígenes de Ty Inc., época en la que el capital de Ty Warner era limitado y sabía que no podía regirse por los estándares de la industria, que eran dar crédito de 30 a 90 días. Así que Ty inventó sus propias reglas de pago instantáneo. Consciente de que no se le iba a poder imponer a las grandes cadenas como Kmart, se enfocó en pequeños negocios con menor poder de negociación. Como sea, una de las primeras mamás de Illinois que comenzó a coleccionar los Beanies con su hija fue Becky, una maestra y coleccionista de Disney. Aunque su hija perdió interés rápidamente, Becky persistió. Incluso convenció a otra amiga, también llamada Becky, para intercambiar piezas con otros coleccionistas que conocieron en tiendas de artículos de regalos. Becky notó variaciones con algunos modelos de los Beanie Babies, debido a ajustes y descontinuaciones. Dedicó tiempo para distinguir estas diferencias y compartió sus
hallazgos con otros coleccionistas. Asimismo, Richard Gennardi, el dueño de una tienda de coleccionistas cerca de las Beckys, creó la primera lista de verificación de todos los Beanie Babies, de los que se tenía conocimiento, tanto de los que estaban en producción como de los jubilados. Dicha lista incentivó a los coleccionistas. Para quienes tenían acceso a esta, la cuestión ya no era cuántos Beanies tenían, sino cuántos le faltaban. Así gradualmente, casi 2 años después del lanzamiento de la línea Beanie Babies, estos empezaron a ganar popularidad. Lina Trivedi, una estudiante de sociología que había comenzado a trabajar en Tie In un año antes, tuvo e implementó 2 ideas claves que contribuyeron a este éxito en 1996. La primera iniciativa fue escribir poemas de 4 líneas y fechas de cumpleaños en las etiquetas de los beanies. Esto transmitió la sensación de que cada peluche tenía una personalidad única. Pero la idea que realmente la sacó de home run fue la creación de una página web en 1995, cuando menos de 20 millones de norteamericanos tenían acceso a la web. Lo que diferenciaba esta página a la de su competidor Mattel era que no se limitaba a mostrar direcciones, información de contacto y lista de productos. Trivedi, de manera intuitiva, logró construir una página amigable, tanto para niños como para coleccionistas. Esta página sirvió de puente de comunicación entre la empresa y el consumidor final, impulsando la interacción y por ende las ventas. La página ofrecía varios beneficios a los usuarios, como un libro de visita donde los coleccionistas podían reunirse y negociar entre ellos. Pero los beneficios para la empresa eran aún mayores, ya que además de poder entender lo que demandaba su clientela, también les servía para esparcir rumores sobre cuáles beanies se iban a jubilar. Esto les facilitaba manipular el mercado y aumentar las ventas a conveniencia. Al mismo tiempo que la página web tomaba fuerza, una mamá de Illinois y colaboradora para la revista People perfiló al esquivo fundador. Esto ayudó a desencadenar la locura nacional por los Beanie Babies. Por su parte, las Beckys, junto a 2 amigas más, comenzaron a armar colecciones completas, instigadas por la lista de Gennardi. Una de ellas fue la doctora Paula, quien además de comprar docenas de estos peluches, contagió a su hermana, Peggy Gallagher, con el virus de la Beanie manía. Peggy Gallagher, quien no tenía hijos, fue un paso más allá. Además de armar su colección, escribió artículos para una revista de coleccionistas, alentando a los lectores a escribirle para enviarles una lista de cómo se cotizaban los beanies en el mercado secundario. Si te preguntas qué parámetros matemáticos utilizó para calcular los precios, la respuesta es que los inventó. A los beanies jubilados, que les parecían más difíciles de encontrar, le asignaba un mayor valor. Así, las listas de precios publicadas por Peggy y posteriormente por las Becky marcaron las pautas del naciente mercado. En 1997, Peggy también publicó el primer libro sobre los beanies, estableciéndose así como una autoridad en el tema. Se presentaba mensualmente durante 2 horas en una de las estaciones de radio más populares de Chicago. Sostenía conferencias y firmas de libros donde narraba cómo, a principios de 1996, ubicó el distribuidor de los beanies en Alemania y ordenó cientos de beanies a precio de minoristas. Invirtió un total de $2,000. Pocos meses después, dicha inversión se revalorizó a más de $300,000. Ahora, si hay algo que fomenta el crecimiento de los mercados especulativos, son historias de esta índole. Esto es así por una condición psicológica de la que todos podemos ser víctimas, cuyas siglas en inglés se conocen como FOMO, Fear of Missing Out, o miedo de perdernos de algo. Es este miedo lo que impulsó a muchos a legitimar unos juguetes como una genuina inversión. Sumado a esto, entre 1997 y 1999 aparecieron muchos libros sobre los Beanie Babies y más de un centenar de revistas sobre el mismo tema, como la revista de Mary Beth, que llegó a una circulación de 1 millón de copias mensuales. Como te puedes suponer, con el crecimiento de la demanda también se generaron problemas. El primero fue que los niños tenían que cuidar sus puestos en las colas de las tiendas de hombres y de mujeres de mediana edad. Otro problema fue de las falsificaciones, un fenómeno esperado, dado que los beanies se revendían con un aumento de hasta 1000% de su valor original. Para Peggy y las Beckys, dicho problema fue un beneficio, ya que a partir de esto crearon un negocio de autentificación de beanies, por el cual cobraban entre $20 a $25. Y sí,
habían suficientes coleccionistas dispuestos a pagarlos. Y es que todo el mundo quería un pedazo del pastel. En el ámbito empresarial, Time Warner rechazaba mensualmente cientos de llamadas de empresas que deseaban licenciar la marca Beanie Babies. Entre ellas estaba Mattel, que quería empaquetar a las Barbies con los Beanies. Asimismo surgieron ofertas de empresas de cereales, perfumes, ropa y otras. Incluso, desde la oficina del cineasta de Steven Spielberg se rechazaron varias llamadas. Aunque estas ofertas eran tentadoras, Warner sabía que tenía que mantener un balance que le permitiera seguir creciendo sin saturar el mercado. Una disyuntiva difícil tomando en cuenta que ambos nortes estaban en polos opuestos. Una propuesta que sí aceptó Warner fue la de McDonald's, cuyas expectativas eran vender 100 millones de Happy Meal con su promoción de Teeny Babies. Los Teeny Babies eran una versión más pequeña de los Beanie Babies. La promoción publicitaria, que iba a ser de 5 semanas, tuvo que ser cancelada la segunda porque se les agotó la mercancía. En el plazo que duró la promoción, se podían hallar en los basureros las Happy Meals sin tocar. Otros simplemente pedían 100 Happy Meals y les decían a los cajeros que se quedaran con las comidas. El desperdicio de los alimentos fue de tal magnitud que en 1998 un sargento de la policía de Los Ángeles, California, lanzó una campaña para proponer que estos alimentos, en lugar de ir a la basura, cayeran de alguna forma en manos de los más necesitados. Por supuesto, el grueso de los Teeny Babies terminó subastándose a precios elevados en mercados secundarios como eBay, plataforma sobre la que algunos han especulado debe su éxito inicial a los Beanie Babies, de los que se llegaron a vender hasta $500,000 en un solo mes. Asimismo, Ty licenció al equipo de béisbol de los Chicago Cubs para impulsar las ventas de entradas en su estadio, lo que lograron exitosamente. Hasta el Banco de Oxford de Chicago adquirió 1,000 unidades en el mercado secundario para promover la apertura de cuenta de niños. Ahora, si con todo lo que te he contado aún no has captado el alcance de la locura, te cuento. En 1998, la representante de comercio de los Estados Unidos, en un viaje que hizo a China con el presidente Clinton, fue detenida en las aduanas norteamericanas por intentar ingresar al país un contrabando ilegal. Ajá, ¿adivina de qué? Sí, ya sé que adivinaste. Beanie Babies, por supuesto. Los que estaban prohibidos traer más de uno por familia, debido a las restricciones comerciales que Warner había promovido. Como te habrás dado cuenta de la historia de los Beanie Babies, podemos extraer muchas lecciones, como lo poderoso que es el FOMO y lo que se conoce como el principio de la escasez, un fenómeno psicológico que impulsa a los consumidores a desear más los bienes y servicios que son limitados en el mercado. Todos estos son elementos de uso tradicional en el marketing, a excepción del detonante de esta historia, que fue el poder del boca a boca ejercido por unas inofensivas madres de Illinois. Y fue la suma de estos factores que operaron en la psiquis de muchos, como Chris Robinson. Un actor cuasi desempleado para la época, quien se dio a conocer entre las décadas de los 70 y 80 por haber interpretado al Dr. Rick Weber en la telenovela norteamericana General Hospital, fue uno de tantos de los que gastaron grandes sumas en beanies, creyendo que estaban haciendo la inversión de su vida. Pero en 1999 sucedió algo que tomó a muchos por sorpresa. La demanda de los Beanie Babies comenzó a caer. Las señales eran evidentes. Los niños ya no corrían el riesgo de ser pisoteados en estampidas tratando de comprar Beanie Babies. Su atención se había desplazado hacia el Pokémon. En los mercados de pulga, los Beanie Babies comunes se vendían en combos a precios inferiores que en las tiendas. Además, la tercera promoción de los Teeny Beanie Babies, lanzada ese año, resultó ser una demostración de cómo el mercado primario estaba en declive. Pero Ty no estaba dispuesto a dejar morir su gallina de los huevos de oro. Así que hizo lo que en su imaginación él debe haber creído era una jugada maestra. El 31 de agosto de 1999 anunció en su página web que todos los Beanies serían jubilados el 31 de diciembre de 1999 a las 11:59 p.m. Por supuesto, muchos salieron corriendo para abastecerse de los últimos Beanie Babies en producción. Algunos, como Chris Robinson, doblaron su apuesta y compraron inventario al mayor a tiendas que estaban liquidando o cerrando. Sin embargo, a pesar del breve incremento de las ventas, el valor de los Beanie Babies en el mercado secundario no subió. De hecho, cada día que pasaba la tendencia era hacia la baja. Sin embargo, la genialidad de Warner no había llegado a su fin. El 25 de diciembre de 1999, Warner
como ya lo tenía calculado desde el principio, publicó en Time.com. Después de mucho pensarlo, estoy dispuesto a poner el destino de los Beanie Babies en tus manos, escribió. Tú tomas la decisión. Has inspirado la línea de los Beanie Babies con tu devoción por ellos. La nueva propuesta de Ty era que la gente pagara 50 centavos para llamar y votar si quería o no que los Beanie Babies volvieran. Por supuesto, en la mente de Ty, millones llamarían, o por lo menos eso le aseguró a su círculo cercano, con quien compartió la idea antes de llevarla a cabo. Cabe resaltar que su novia Faye y su ex Roche le dijeron que la idea era absurda. Y lo era. Ya que olvidó la regla número 1 de todo artista del engaño: el blanco que se pretende manipular no se debe dar cuenta de tus intenciones. Que en este caso eran evidentes. Y fue así como Warner, después de pasar 3 años saliéndose con la suya, terminó precipitando él mismo el estallido de la burbuja. Porque eso es en lo que los Beanie Babies se habían convertido, en una burbuja especulativa, desde el momento en que la gente empezó a comprar estos peluches por encima de su valor real, con la esperanza de venderlos a precios más altos, bajo la creencia de que la demanda aumentaría perpetuamente. Algunos, como el billonario Bill Gates, prefieren llamar esto la teoría del más tonto. Compras algo por encima de su valor intrínseco real, con la esperanza de encontrar a alguien más tonto que tú, dispuesto a pagar más, hasta que llega un momento en que se acaban los tontos y solo queda el tonto que ves en el espejo. El resultado final tras el cierre de la votación fue que el 91% de los 209.763.000 votos de las llamadas recibidas estuvieron a favor de que la gente quería más Beanie Babies. Cabe destacar que Faye confesaría que dichos votos fueron manipulados, siendo la cifra real cercana a los 2.000 votos. En el nuevo milenio esta verdad saltó a la vista. Las ventas de Ty cayeron más de un 90%. Familias enteras se dieron cuenta de que habían despilfarrado los ahorros de toda una vida en unos montones de peluches feos sin valor. Chris Robinson fue uno de estos casos, que invirtió más de $100,000 en estos peluches pensando que estaba asegurando el costo de los estudios universitarios de sus hijos. 4 años después de que la burbuja de los Beanies estalló, Warner en su declaración de impuestos manifestó pérdidas de más de $39 millones.